La violencia en contra de niñas y mujeres es una emergencia social, es una emergencia de salud pública y es una emergencia relacionada con la justicia reproductiva. Ninguna mujer debe ser obligada a continuar con un embarazo que no quiere, y más aún si es producto de violación. Las niñas no deben ser madres, no deben ser señoras, las niñas son niñas, no madres. Las mujeres deben decidir si continúan o no con un embarazo producto de un crimen. Ya es hora que la Corte Constitucional sustancie las demandas y despenalice el aborto en caso de violación. La violación es una realidad cotidiana para las mujeres del Ecuador a cualquier edad. Es gravísimo que una mujer sea violada, pero es más grave cuando la secuela es un embarazo no deseado. Probablemente la gran mayoría de la población no sabe, pero en el Ecuador las niñas menores de 14 años son violadas sistemáticamente. 2.089 niñas parieron de su violador el año 2018. Varias niñas que abortaron producto de la violación fueron denunciadas, fueron castigadas por jueces que les asignaron trabajos comunitarios y las amonestaron verbalmente. Obligar a una mujer a parir producto de un crimen es una aberración, es violencia estatal y expresa el incumplimiento de todos los estándares de derechos humanos que Naciones Unidas nos dice que debemos cumplir. Estamos en desacato desde hace muchos años. La clase política le dio la espalda al dolor y tortura que viven estas mujeres que no desean parir del violador, cuando en el 2019 no aprobaron aborto por violación en la Asamblea Nacional. La Corte Constitucional tiene en sus manos la oportunidad de resarcir, reparar y dar una oportunidad a estas mujeres para que empiecen su proceso de sanación con un aborto elegido y así continuar con sus vidas. Corte Constitucional, ya es hora. A continuación recibimos a Valesca Pareja, abogada, consultora en derechos humanos, que compartirá su análisis respecto de la situación del país en el escenario del cumplimiento de convenciones internacionales y recomendaciones. Bienvenida, Valesca. Pues vale indicar que el Estado ecuatoriano ha ratificado absolutamente todos los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y reporta de manera permanente justamente a los órganos de tratados que son las expertas y los expertos independientes que monitorean este cumplimiento de las convenciones. Entonces, la importancia de estas convenciones en el marco de la construcción de política pública y de reforma de leyes no solamente es, digamos, moral o ético, por así decirlo, sino que hace parte de las obligaciones estatales en la protección y la promoción de derechos humanos. O sea, es justamente un mandato para que los estados partes, en este caso el Ecuador, y es decir, aquellos que han ratificado y firmado las convenciones, deben cumplir con armonizar su legislación y con desarrollar políticas públicas que no contravengan los derechos humanos. Entonces, finalmente lo que nos preguntamos es, ¿debe o no cumplir? ¿Es simplemente algo facultativo por parte del Estado? ¿Tiene la potestad de decir sí o no, de cumplir estas recomendaciones? Y finalmente sabemos que la respuesta es negativa, no. El Estado ecuatoriano ha firmado y ha suscrito todos estos pactos e instrumentos internacionales y debe cumplirlos. Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Claramente dice en su artículo 2 que los estados parte del pacto deben adoptar medidas legislativas o de cualquier otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en dicho pacto. También la Convención CEDAW tiene una norma específica sobre el hecho de que los estados parte deben adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes para que prohíban toda discriminación contra la mujer. Y tienen que, obviamente, desde sus diferentes tipos de obligaciones, como son las obligaciones positivas y las obligaciones negativas, también tienen una obligación de abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación. O sea, no solo tiene que tener que aprobar políticas públicas y legislación concordante con los derechos humanos, sino que tiene que abstenerse de hacer alguna que vaya a contravenir estos derechos. Entonces yo creo que es claro el hecho de que las convenciones internacionales tienen
una importancia capital en nuestro país y sobre todo porque nuestra misma Constitución así lo determina. La Constitución manda justamente a que se cumplan los instrumentos internacionales, inclusive de manera directa. No hace falta que vayamos, digamos, a un tribunal en San José de Costa Rica para que se cumplan los derechos humanos de las personas en el Ecuador, sino que cualquier funcionario público puede cumplir directamente y hacer cumplir los derechos humanos que están en los instrumentos internacionales de derechos humanos, justamente. Sabemos que el Ecuador es examinado cada 4 años y se evalúa el cumplimiento de estas convenciones y se emiten recomendaciones en el caso de derechos humanos de las mujeres, derechos sexuales y reproductivos. En el caso específico de despenalización del aborto por violación, ¿cuál ha sido la respuesta del país a las recomendaciones ahora de siete organismos de Naciones Unidas? ¿Cómo el Ecuador responde a eso? Bueno, lamentablemente estamos en deuda, ¿no? El Estado ecuatoriano está en deuda con las niñas, adolescentes y mujeres de nuestro país porque no ha cumplido con estas recomendaciones. Y yo creo que uno de los problemas es justamente la palabra que se utiliza, recomendaciones. Las personas a nivel de funcionarios estatales piensan que al ser recomendaciones pueden o no cumplirlas, cuando finalmente estas recomendaciones son vinculantes. ¿Y por qué son vinculantes? Porque justamente quienes las emiten, o sea, quienes son las personas, los expertos independientes, quienes dan estas recomendaciones, son los órganos de tratados. ¿Y a qué se refiere con órganos de tratados? Es que son los órganos que monitorean el cumplimiento del tratado. Está establecido en la misma convención. Eso quiere decir que el Estado se obligó al firmar esta convención a cumplir también con aquello que determine su órgano de monitoreo, en este caso los diferentes comités. Como bien dices, Virginia, nos examinan alrededor de cada 4 o 5 años. Yo he tenido la oportunidad de estar presente en las evaluaciones del Estado ecuatoriano y de muchos otros estados de América Latina y del mundo que se han realizado en Ginebra, Suiza, y que justamente lo que intenta cada comité es incentivar un diálogo con el Estado. Y luego de que tanto el Estado presenta un informe oficial y las diferentes organizaciones de sociedad civil también envían sus informes paralelos, pues con toda esta información y sobre todo con las respuestas que el Estado, determinado Estado, en este caso el Estado ecuatoriano, da durante este, entre comillas, examen oral, luego emiten las recomendaciones. En el año pasado, por pocos votos, no se logró despenalizar el aborto por violación y en sí, a pesar de estos, entre comillas, pues, de estos intentos, la respuesta del país a las recomendaciones no se han cumplido y estamos incurriendo en responsabilidad internacional y no solo en eso, sino en deuda con las niñas, adolescentes y mujeres de este país. El relator de salud de Naciones Unidas ha hecho una recomendación específica en relación a aborto por violación, en razón de los riesgos a los que las niñas, las mujeres y las adolescentes se enfrentan cuando el aborto es penalizado. ¿Cuál es tu reflexión y análisis en relación a la posición del relator de salud respecto a esta recomendación específica que nuevamente le hace al país? Claro, gracias por la pregunta. Mira, yo primero que nada creo que es necesario establecer que las relatoras y los relatores especiales de Naciones Unidas son parte de lo que se denominan los procedimientos especiales. Entonces, en el Sistema Universal de Derechos Humanos se tiene diferentes mecanismos de promoción y protección de derechos humanos. Por un lado tenemos los comités, en este caso el Comité contra la Tortura, el Comité de Derechos Humanos, el Comité de la CEDAW, etcétera. Y estos son los órganos de tratados, porque son establecidos en la convención, en el tratado. Pero también tenemos los relatores especiales, que son parte de los procedimientos especiales, que tienen un mandato ya sea por tema o por país. Y estos relatores especiales son expertos independientes, al igual que los comités. Ellos no son pagados, trabajan de forma voluntaria y sobre todo tienen un conocimiento profundo de los temas sobre los cuales trabajan.
son doctores, son médicos, son abogados, de acuerdo a la experticia que sea necesaria para determinada relatoría. Entonces, en este caso, el relator Dainius Puras, él es un médico, me parece de Lituania, y es obviamente un experto, es catedrático, es una persona que se ha dedicado 30 años al activismo y trabaja mucho en derecho de la salud de los niños y niñas. Él específicamente mostró su preocupación porque entiendo que fue coincidencia que él esté visitando el Ecuador. Bueno, como parte de los mandatos, el relator especial puede hacer visitas a los países y él estaba justamente en el Ecuador cuando se estaba dando el intento de reforma del Código Penal el año pasado y lamentó que no haya pasado porque justamente entiende el riesgo que corren las niñas, adolescentes y mujeres al practicarse estos abortos inseguros. Y sobre todo lo relaciona con sus derechos humanos, porque están relacionados sus derechos sexuales y derechos reproductivos en este sentido. Y él lo que indica es que es necesario modificar urgentemente, o sea, no dice insta al país, aconseja, ojalá en algún momento, no, modifique urgentemente el Código Penal con el fin de despenalizar el aborto en los casos de violación, pero no solo esto, sino incesto y malformaciones fetales graves. Y pide al Estado que se cree un entorno propicio para garantizar que las mujeres y niñas puedan practicarse un aborto sin complicaciones. Entonces, todo esto, él, aparte de analizar muchos otros temas con respecto a la salud, hace hincapié en la necesidad de reformar el Código Penal. Sí, todos sabemos que la ley no es la panacea, que no resuelve absolutamente todo, pero debemos comenzar por ahí para que estemos alineados y armonizados con el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres. Entonces, el relator es claro, modificar urgentemente el Código Penal y tomar, entre otras, las diferentes, tomar medidas claras que respeten la obligación también, inclusive, de confidencialidad en el sistema de salud, porque entendemos que esta se ha roto y que por eso muchas víctimas han terminado siendo inclusive criminalizadas y bueno, llevadas a prisión. La relatora de violencia de Naciones Unidas también viene al país el año pasado, en noviembre, y también hace unas recomendaciones en donde justamente incorpora la preocupación de la criminalización, la judicialización de mujeres que van a los servicios con abortos en curso, y también recomienda al país cambiar su legislación. Nuevamente, ¿qué es lo que le pide la relatora de salud, tomando en cuenta la gravísima situación de violencia sexual, vulneración de derechos de las niñas y mujeres violentadas sexualmente y también las que son, las que tienen como secuela un aborto? La relatora también es muy clara, la relatora de violencia. ¿Cuál es tu análisis en ese sentido? Sí, nuevamente, Virginia, yo creo que es importante tomar en consideración quién es esta relatora. O sea, podemos hablar y decir y hacer, digamos, hincapié en que ella es una abogada, PhD en Derecho de Familia, y es experta en los temas de violencia. Ella ha sido relatora especial, si mal no me equivoco, desde el año 2015, pero antes también ella fue miembro del comité de la CEDAW. Entonces, es una persona que está muy familiarizada con los temas de derechos humanos y que conoce a profundidad la legislación y la normativa internacional sobre este tema. Entonces, ella lo que hace es ser relatora especial de violencia contra las mujeres, sus causas y las consecuencias, y hace diferentes informes, ya sea de países o por temas en específico. Por ejemplo, recientemente ella solicitaba información a todo quien esté interesado, todas las personas que estén interesadas, para enviar información para que ella realice un informe sobre cómo el confinamiento ha afectado a las niñas, adolescentes y mujeres en relación a la violencia. Y todos sabemos que en este tiempo se ha incrementado. Entonces, lo que hace la relatora al visitar el país es ver los diferentes temas sobre la violencia y ver cómo el país ha trabajado o no
para tratar de eliminar la violencia y que el derecho a una vida libre de violencias pues sea una realidad. Y ella, como bien indicas, es muy clara también, así como el relator de salud, y ella indica que es necesario derogar los artículos 149 y 150 del Código Penal y que esto haría que se garantice que no se puedan presentar cargos penales contra las mujeres y las niñas que se practiquen un aborto o contra los profesionales de salud habilitados y cualquier otra persona que preste los servicios y que ayude a practicar estos abortos. Entonces, ella también lo que solicita es que se aprueben leyes que prevean la ampliación de las causales del aborto legal, al menos, cuando exista una amenaza para la salud física o mental de la embarazada o una grave formación fetal o cuando el embarazo sea consecuencia de una violación o incesto. Esto vamos a ver que la relatora no es que descubre el agua tibia, o sea, no es algo que se dice simplemente ahora, en el año 2020. Ya desde hace muchos años, y recordando para ser un poco cronológicos, ya en el 2015 el Comité de la CEDAW dio una recomendación con estas mismas palabras. Lo mismo hizo el Comité de Derechos Humanos, que es el comité que da seguimiento al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Lo mismo hizo el Comité contra la Tortura. Lo mismo hizo el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Lo mismo hizo el Comité de los Derechos del Niño, inclusive. Entonces, todas estas recomendaciones que dan los diferentes mecanismos para el Estado no es para que se queden simplemente como letra muerta en un escritorio en la Cancillería. O sea, finalmente son medidas que deben ser tomadas y que deben ser aprobadas. Y los relatores y los comités nos van a seguir repitiendo lo mismo y el Estado ecuatoriano sigue incurriendo en irresponsabilidad internacional porque no cumple con la despenalización del aborto, no solo en caso de violación, sino también cuando es producto de un incesto o es una amenaza contra la salud física o mental, porque sabemos que eso está, al menos esta causal sí está premeditada en el Código Penal, pero finalmente es muy difícil acceder a ello. Y la grave malformación fetal, o sea, eso tampoco es algo que se cumple actualmente. Entonces yo creo que si bien los diferentes estamentos de Naciones Unidas y los diferentes mecanismos de derechos humanos pues ya nos dicen de manera reiterada que se debe por lo menos cambiar la legislación y acompañar esta legislación de políticas públicas que salvaguarden los derechos y la vida de las niñas y de las mujeres en el país, pues justamente no lo estamos haciendo y por eso seguimos muriendo. Para finalizar, Valesca, ¿qué recomiendas o qué mensaje le das a la Corte Constitucional tomando en cuenta todo este contexto que está viviendo el país? Bueno, yo creo que una Corte Constitucional responsable y proba no tiene ni siquiera muchos obstáculos para dar un pronunciamiento, para dar una sentencia. La legislación está ahí, las recomendaciones están ahí, las convenciones internacionales y los instrumentos internacionales de derechos humanos han sido ratificados. Y por ese motivo el Estado ecuatoriano tiene una obligación internacional de cumplirlos. Y si no, pues incurre en responsabilidad internacional. La Corte Constitucional tiene un trabajo, entre comillas, fácil para dar paso a todos los casos y a todas las pretensiones que tengan aquellas personas y aquellos grupos que justamente están defendiendo este tema y que están apoyando la reforma en este momento de la legislación. Hay todos los elementos, se necesita la voluntad por parte de estos jueces y de estas juezas, que muchos de ellos tienen inclusive una amplia formación en derechos humanos y que conocen bien las obligaciones estatales. Entonces, no creo que es un trabajo difícil, creo que simplemente hay que tener la voluntad y siguiendo la ley, hacer lo que deben hacer, que es despenalizar el aborto por violación y por todas estas otras causales que nos han sido recomendadas por los mecanismos de derechos humanos. El Ecuador no está solo en el mundo. Estamos obligados a cumplir con convenciones vinculantes y recomendaciones que nos hacen.
No lo estamos haciendo y eso nos pone en vergüenza ante la comunidad internacional, mostrándonos como país retrógrado y rezagado en el avance de los derechos humanos. Ahora invitamos a Gina Benavides, abogada, ex defensora encargada del pueblo y docente universitaria, para que nos comente su posición respecto del accionar de la Corte Constitucional en relación a las demandas que el movimiento de mujeres introdujo y la urgencia de tratar el tema. Bienvenida, Gina. En tu calidad de abogada, en tu calidad de ex defensora del pueblo, la pregunta que queremos hacerte en el marco de la pandemia y en el proceso que el tema de la violencia sexual tiene y viven las niñas en el país, las mujeres y las adolescentes, ¿no te parece que 11.000 niñas menores de 14 años que se han embarazado producto de violación estos últimos 5 años, no es en realidad una razón suficiente para declarar emergencia social, sobre todo en este marco de pandemia? Las niñas ya estaban en emergencia antes, pero ahorita están en emergencia dentro de una pandemia, dentro de la cuarentena, dentro de un estado de confinamiento. Entonces, ¿no es esa una razón suficiente para que se declara en emergencia social a las mujeres, adolescentes y niñas que viven o han vivido una violación sexual y se han embarazado? Gracias, Virginia. Bueno, efectivamente, las cifras que das para mí no solo son cifras que uno podría decir que son vergonzosas, sino que son preocupantes y son alarmantes. Y en un Estado democrático, cuando se enfrentan este tipo de situaciones tan graves, son necesarias respuestas emergentes, efectivas y oportunas. En ese sentido, estas cifras están evidenciando una situación de emergencia social, como tú las has señalado, pero yo diría también de emergencia humana, de emergencia por la dignidad, por la libertad y la integridad de niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia sexual. Esto por las condiciones de mayor riesgo, pero en general todas las mujeres que habitan en este país. Junto a esas cifras tenemos cifras que ya han sido constantes en la estadística que nos ha venido dando el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que ha evidenciado que el 65% de las mujeres de este país han vivido algún proceso de violencia, y la mayor parte de esta violencia ejecutada por personas cercanas. Ya para mí este hecho pone en evidencia un estado permanente y latente de violencia. La persistencia de esta situación ahora, lo que nos tenemos es que se agudiza por los procesos de confinamiento, y ante eso, para mí, hay una necesidad de respuestas urgentes, pues configuran un claro estado de cosas inconstitucional. Este es un término que lo posicionó la Corte Constitucional colombiana, pero que creo que efectivamente saben cuando tú enfrentas a estas situaciones que son de carácter estructural, que coloque en riesgo los derechos reconocidos en la Constitución, las garantías que tienen las personas, y que además ahora se enfrenta a esta nueva situación que la hace aún más grave. Y en este sentido, para mí hay una necesidad de respuesta de la Corte Constitucional. Esa respuesta es necesaria, es urgente. Sobre todo, debería ser una respuesta que dé cuenta de un verdadero Estado constitucional de derechos y justicia. En este marco, y como tú bien lo planteas, la Corte tiene dentro de su trabajo y de sus responsabilidades, sustanciar 2 demandas que han sido introducidas por el movimiento de mujeres, por la Coalición Nacional de Mujeres, por Fundación Desafío, por el Frente por la Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos. 2 demandas que tienen como objetivo declarar que es inconstitucional obligar a las mujeres a parir producto de un crimen, y también demostrar que el Estado ecuatoriano tiene un incumplimiento respecto a recomendaciones de Naciones Unidas y también a los informes que 2 relatores, el de salud y el de violencia, han planteado, en donde le dicen: usted Estado ecuatoriano, despenalice el aborto, por lo menos en caso de violación. Como tú bien lo planteas, en el marco de la pandemia, con unas cifras tan altas de violación y embarazo en niñas, con cifras alarmantes de violencia sexual, producto mismo del confinamiento,
La misma Organización Mundial de la Salud, el Fondo de Población, ya ha dicho que post pandemia se producirán millones de embarazos en el mundo, producto de estas dificultades que tienen las mujeres, tanto en cuidar y ser protegidas en relación a la violencia y a acceder a anticoncepción de emergencia, por ejemplo, si han sido violadas. ¿Cómo debe proceder la Corte? La Corte tiene salvedad, tiene alguna salvedad para declarar emergencia social el tema de la violencia sexual y proceder a sustanciar emergentemente estas demandas. Bueno, una declaratoria de emergencia, un estado de excepción, es una facultad que constitucionalmente se la ha otorgado al presidente de la República. O sea, la Corte de por sí no puede calificar una situación de emergencia o de excepción, pero lo que sí puede, y eso es lo que está facultada la Corte, es, por ejemplo, emite dictámenes sobre los estados de excepción, puede analizar las situaciones que se presentan dentro de un estado de excepción. Y en el caso concreto que tenemos y que tú me planteas, la Corte está llamada a entrar a conocer y resolver sobre dos tipos de acciones que se le han presentado, que el movimiento de mujeres de este país ha presentado y que obviamente lo que se espera es que tengan una respuesta por la Corte. Los casos han sido admitidos ya hace algunos meses por la Corte Constitucional. Y efectivamente la Corte tiene un trabajo y una serie de causas que están acumuladas, atendiendo al principio de igualdad de las partes, de igualdad de todas las personas que acceden a la Corte. Se deben respetar un orden cronológico ya en la tramitación de las causas. Y bueno, la propia Corte en su reglamento de sustanciación ha establecido el principio de eso, que tiene que respetarse ese orden cronológico de los ingresos, y en base a ese se va a resolver. Sin embargo, el artículo 7 de este reglamento de sustanciación establece una salvedad y dice que el principio es ese: los casos se tramitarán y resolverán en orden cronológico, salvo situaciones excepcionales debidamente fundamentadas. Entonces, lo que la Corte tiene en este momento es la facultad de reconocer que hay una situación excepcional y que hay fundamentos, o sea, que hay motivos suficientes para alterar ese orden y entrar a resolver. Yo creo que la Corte está plenamente facultada para tomar esa decisión y tiene elementos que son tanto elementos fácticos, que se pueden demostrar por las cifras que son alarmantes, por ya la consideración de que en este país las mujeres, las niñas y adolescentes que habían sido víctimas de una violencia sexual y que además van embarazadas y por lo tanto sometidas a un proceso de embarazo forzado, todo esto constituía ya un estado de emergencia social, de un problema muy grave de salud pública. Entonces, hay unas condiciones preexistentes que están debidamente sustentadas, pero además esta práctica no ha cesado, sino que se ha agudizado bajo la pandemia. O sea, yo creo que esto es algo que la Corte le tiene que efectivamente, tiene que entrar a conocer y tiene que analizar y decir: teníamos un estado ya grave, un estado al frente al cual las políticas públicas de este país, la institucionalidad, la normativa no respondía. Por eso además se presentaron acciones y un hecho que no estaba previsto por nadie, ¿ya? Pero que ha surgido, ha agudizado la situación. Y para mí esta es una reflexión importante, porque si la Corte no ve esta situación fáctica que es sobreviniente y que agudiza las condiciones, podría entrar a asumir a la violencia sexual que impone embarazos forzados a las mujeres como una situación normal. Y yo creo que lo que aquí hay es una situación que es excepcional. Para mi forma de ver, es una emergencia dentro de la emergencia. Sí estamos en una situación de emergencia sanitaria, en un estado de excepción provocado por la crisis del COVID, pero además, dentro de eso hay situaciones que se agudizan y uno de los sectores más afectados justamente son las niñas y adolescentes y las mujeres que están propensas y en riesgo constante, y en algunos casos ya no riesgo, sino situaciones fácticas en donde su vida, su integridad, su salud está en riesgo. Entonces, esto a mí me parece que es importante. Hay fundamentos fácticos. Esa situación de excepcionalidad se puede configurar
si la Corte ve la realidad, que eso es lo que uno espera, y además también tiene sustento jurídico, normativo, o sea, uno tiene que hacer una fundamentación normativa. Y la Corte tiene en ese sentido, y las demandas mismo lo han planteado, los informes que han emitido numerosos organismos internacionales en relación a la necesidad de que en este país haya un proceso de adecuación de su normativa interna que permite y garantice el derecho de estas niñas, de estas adolescentes, de estas mujeres que han sido violentadas y forzadas para tomar decisiones en su salud sexual y reproductiva y poder tener la opción de aborto y que el aborto no sea criminalizado, porque además los procesos de criminalización efectivamente agudizan esta situación ya de por sí traumática para una mujer y además le ponen en situación de mayor riesgo. Pensemos en los embarazos a las niñas, o sea, cuerpos que no están todavía ni siquiera con las condiciones y que se ven forzados y obligados para ello. Entonces, tenemos muchísimas recomendaciones que se han formulado al Estado ecuatoriano, desde el propio comité de la CEDAW, que de manera reiterada le ha dicho al Estado ecuatoriano, usted tiene que hacer una reforma y garantizar estos derechos de las mujeres, que ha sido además reiterado por el propio Comité de Derechos del Niño. La discusión siempre ha estado, parecía que solo es un derecho de las mujeres, y el Comité de Derechos del Niño también se ha pronunciado sobre esto. Hay pronunciamientos del Comité contra la Tortura, de relatores específicos, y lo último que tenemos, porque ya cuando se dio el debate en la Asamblea Nacional, ya se posicionaron la existencia de más de 7 pronunciamientos de organismos internacionales, y ahora se juntan fruto de una visita que hicieron el año pasado 2 relatores de Naciones Unidas, el relator del derecho a la salud y la relatora del derecho a la lucha contra la violencia a la mujer, que se han pronunciado y han dicho nuevamente, le han dicho al gobierno ecuatoriano, o sea, usted tiene que hacer estos cambios, y usted tiene que pensar en todas las consecuencias que tiene esto sobre la vida de las mujeres. El relator de la salud ha dicho que el derecho a la salud sexual y reproductiva es una parte fundamental del derecho a la salud, que incluye el acceso a servicios de abortos seguros y legales. El acceso a servicios de abortos seguros y legales garantiza la dignidad y la autonomía de las niñas, de las mujeres, como elementos de su salud sexual y reproductiva. Este mismo relator ha dicho, las pruebas demuestran que la penalización del aborto solo conducen a prácticas clandestinas e inseguras, y expone a las mujeres y a las niñas a peligros de violencia y estigmas adicionales. Y ahí le recomienda y le dice al gobierno ecuatoriano, debería revisarse la legislación vigente con miras a despenalizar el aborto y garantizar la interrupción terapéutica del embarazo. Igual la relatora de violencia se reafirma la necesidad de que esta constatación que tenemos en nuestro Código Orgánico e Integral Penal, de que impide este acceso al aborto seguro, sea analizado, se haga una reforma, porque son contrarias estas disposiciones a las recomendaciones de organismos internacionales, y porque además, y esto lo dice la relatora, la criminalización del aborto afecta a las adolescentes y en general, pero se agudiza más con las mujeres más pobres y también las mujeres adultas jóvenes. Entonces, este es un marco que ya de por sí, y por eso yo creo que hay fundamentos en las propias acciones que han presentado y que están en trámite ahí en la Corte, para jurídicamente sustentar y fundamentar la necesidad de este fallo. O sea, hay una emergencia que ya lleva varios años de recomendaciones insistentes al gobierno ecuatoriano para que haga estos cambios. Pero además a esto se junta ya una posición que nos evidencia que la emergencia no solo es una emergencia, esta emergencia no solo es nacional, sino que es una emergencia regional e internacional. El comité que supervisa el cumplimiento de la Convención de Belén do Pará hizo recientemente un pronunciamiento donde se estableció su preocupación por los casos de violencia sexual y embarazo en niñas que vienen sucediendo en la región, especialmente durante los últimos meses, que presentan una tendencia al alza, así como la preocupación de que las políticas públicas existentes no están asegurando de manera efectiva la protección y garantía de los derechos sexuales y reproductivos, así como la vida y la integridad de este grupo
poblacional. Por eso hace un llamado a todos los países de la región a que adopten medidas que se adecúen a los estándares internacionales de protección de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres, para el respeto de sus derechos sexuales y reproductivos. Entonces, bajo este contexto, tanto fáctico como jurídico, y yo considero que bajo un Estado democrático, un Estado además que se proclama como constitucional de derechos y de justicia, la Corte tiene sus competencias, tiene la posibilidad, está normado y tiene que tomar decisiones en la búsqueda del cumplimiento de los derechos y garantías que están previstos en nuestra Constitución. Yo creo que es esto. La Corte tiene que suplir la ausencia y negligencia del Estado, que ya lleva varios años, ya diría décadas, para la protección efectiva de la integridad de las niñas, adolescentes y las mujeres. Y además, yo creo que con ello la Corte estaría cumpliendo con su mandato constitucional y demostrando algo que me parece que es clave, y que es que el derecho constitucional y la máxima instancia de control constitucional deben responder a la realidad, deben responder a las necesidades y a los problemas sociales. Para eso está el derecho. No debe ser una entelequia formal que se proclama o que está escrita en una norma. El derecho tiene que convertirse en un derecho vivo. El derecho vivo reconoce los problemas sociales y busca dar respuestas a ellos. De eso se trata, esa es la plena garantía de que efectivamente en una sociedad podemos encontrar procesos de convivencia afectiva, de respeto y de garantía a los derechos. Entonces, para mí la Corte tiene en sus manos la posibilidad de cubrir esta necesidad, de hacer efectivamente una demostración de que ese derecho constitucional tiene sentido y puede responder a las necesidades sociales y actuar conforme a ello. Yo creo que eso es lo que esperábamos. Además, creo que el hecho de que vaya a la Corte ha sacado el tema de que fue un debate, que era un debate político ante la Asamblea Nacional y que por lo tanto también tuvo elementos que distorsionan a veces las necesidades urgentes, porque ahí se suplen los intereses políticos, parece que están sobre a veces la propia realidad. Y yo creo que la Corte puede conducir un proceso deliberativo, un proceso en el que se escucha a todas las partes y un proceso además en el que efectivamente bajo una discusión basada en el enfoque de derechos y el enfoque de género y el enfoque de los derechos, de las diversidades, pueda resolver y zanjar esta deuda histórica que tienen frente a las mujeres ecuatorianas y en general a las mujeres que habitan en este país. Valesca y Gina nos han comentado sus posiciones. La conclusión es que las mujeres ecuatorianas vivimos en emergencia social, producto de una tolerada y naturalizada cultura de violación. La Corte Constitucional tiene la palabra. A ustedes que nos ven, nos escuchan, les pedimos su apoyo. Envíen amicus curiae y cartas a la Corte Constitucional pidiendo audiencia. Y apóyennos usando los hashtags Ya es hora y Aborto por violación. Y recuerden que todas sus preguntas las recibimos en nuestras redes sociales. Hasta el próximo observatorio virtual, Mujeres con Voz.